Buenas noches, amigos del grupo Reflexiones. Vamos hoy a analizar el libro La República de Platón, sin duda la obra más importante de este insigne filósofo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a construir un marco de referencia que nos permita entender el contenido de la República lo mejor posible. En ese sentido, vamos a considerar cuándo fue escrita la obra, de qué se trata, por qué la escribió Platón, cuáles fueron sus motivaciones, a dónde se escenifica la República y cuáles son los personajes de la obra. Una vez construido el marco de referencia, procederemos libro por libro a resumir y a analizar la obra más importante de Platón. En la charla de hoy nos vamos a limitar, una vez, repito, que construyamos ese marco de referencia mínimo que nos va a permitir entender la República de Platón, nos vamos a limitar al análisis del libro primero. ¿Cuándo se escribió la República? La fecha aproximada en la que Platón empezó a escribir la República fue entre el 390 y el 385 a.C., todavía en el periodo de transición de sus escritos. Y fue entre el 385 y el 370 a.C. cuando la terminó. Pertenece entonces la República, una vez terminada, al periodo de la madurez de Platón, después que éste volvió de sus viajes a Siracusa y, por supuesto, muchísimo después de la muerte de Sócrates. ¿De qué trata la República? Se dice que cualquier libro de filosofía política escrito después de la República es una respuesta a esta. Con la República comenzó todo. Así, por ejemplo, en unas semanas, cuando veamos al próximo filósofo que vamos a estudiar, a Aristóteles, y después de la introducción general que nos va a hacer Carlos Balsa, vamos a hacer el análisis del libro La Política de Aristóteles. Allí vamos a ver que gran parte de ese libro está consagrado al análisis de la República y a darle respuesta a algunas interrogantes que se hace Aristóteles al respecto de lo que escribe Platón en esta obra que analizamos hoy. La República es un libro, si se quiere, extenso. No es el más extenso de los libros, pero es un libro extenso, aproximadamente 400 páginas. Más que un libro, hay que pensar la República como una especie de antología, como una especie de biblioteca que está formada a su vez por 10 libros. Realmente nosotros no tenemos el tiempo suficiente para analizar completamente la República de Platón, de acuerdo a lo que hemos convenido. Por lo tanto, y en función de que el interés principal nuestro es el análisis político de la obra de Platón, nos vamos a limitar a estudiar y a tratar de comprender lo que plasma Platón en los primeros 5 libros de la República, que son los que de manera esencial se refieren a la política y que van desde el inicio de la obra hasta que Platón logra establecer de una manera bastante acabada lo que él llama la ciudad ideal, la ciudad justa, a la que le da el nombre de Calípolis. Pero en concreto, ¿de qué trata la República? ¿Es la República un libro acerca de la justicia? Hoy, en la medida que avancemos en la charla, vamos a ver que el capítulo 1 está efectivamente dedicado al análisis del concepto de justicia. ¿Es la República un libro acerca del alma humana y su constitución? Como lo vamos a ver de una manera a veces explícita, a veces implícita, pero de manera permanente, esa división del alma que establece Platón y que es base de sus ideas metafísicas y que vimos en la exposición sobre Platón que nos hiciera Carlos Carrillo,
esas ideas de que el alma está formada por tres partes, una parte apetitiva, una parte irascible y una parte racional, va a estar también permanentemente presente en la obra La República. Es acerca de cómo la poesía y los mitos, la cultura, pueden moldear el alma de los hombres y la sociedad donde viven. Vamos a ver también, sobre todo en el libro 2, que analizaremos la próxima semana, que Platón se plantea un análisis bastante riguroso del papel que históricamente habían jugado los poetas. Y aquí cuando se dice poeta tenemos que entender esto en el sentido más amplio, en el sentido que le daba Platón, que incluía a los músicos, a los dramaturgos, etc. Platón analiza la responsabilidad que han tenido los poetas en la historia en cuanto a moldear o haber sido responsables de la manera de ser de los griegos. Y se plantea la disyuntiva de seguir aceptando este tipo de influencia de los poetas en la formación de la juventud griega, o por lo contrario de minimizar o, o condicionar el tipo de influencia que pueden tener este tipo de escritores en los próximos hombres de Estado de Grecia. ¿O es La República un libro sobre metafísica y el problema del ser? También en La República vamos a ver, como en casi toda la obra platónica que es recurrente, como ya hemos visto, que siempre está presente el contenido de la teoría de las ideas de Platón, que por cierto acabamos de ver o de repasar o de ver en más profundidad, analizar en más profundidad en la exposición del Fedón. Vamos a ver que estos conceptos metafísicos de Platón, que precisamente son los que conforman la base metafísica en la cual se basa su política y su ética también, van a estar siempre rondando por allí en todos los capítulos de la República. En realidad, la República es sobre todo eso, pero también es sobre muchísimo más. La República es también una utopía, es decir, la República es una visión extrema, una visión radical de la política, una visión futurista de cómo debe ser la polis, en una concepción muy particular de Platón, pero una concepción completamente innovadora y que plantea un escenario, si se quiere, y por eso lo decimos aquí, utópico, un escenario perfilado al futuro, pero en donde las condiciones que le impone Platón a su ciudad no parece que tuvieran ningún tipo de motivación en el presente que se está viviendo en la Atenas de Platón cuando escribe la obra. Por cierto, aquí en esta transparencia se coloca el libro, en la carátula del libro de Tomás Moro, Utopía, que fue la persona que inventó realmente el nombre, y que es una especie de pequeña novela, un cuento. Utopía es una especie de isla, ¿no?, en donde se dan una serie de condiciones que después caracterizan lo que todo el mundo llama una utopía. Lo pongo aquí porque estudiando y preparando esta exposición, me conseguí con el término utopía, me puse a investigar el origen del término, y es bastante fácil entenderlo porque la obra en donde se origina el término apenas tiene 50 páginas, que es Utopía. Por lo tanto, sirve la ocasión por la brevedad del libro, ¿verdad?, y por lo importante del concepto, para darles este dato, pues, e invitarlos a leerlo. La columna vertebral de la República. La columna vertebral de la República es, sin duda, la correspondencia, la simetría que establece Platón entre las partes del alma y las clases sociales que, según él, deben configurar el Estado o la ciudad ideal.
Así Platón le hace corresponder a la parte racional del alma, le hace corresponder la clase de los gobernantes, de los filósofos. A la parte irascible del alma le hace corresponder la clase de los guardianes, o como él lo llama, de los auxiliares. Y a la parte apetitiva del alma le hace corresponder la clase de los artesanos, de los labradores y de los comerciantes. La discordia en la ciudad, en el Estado, entre las diferentes clases sociales, es el peor de los males, como lo es la discordia en un individuo entre las diferentes partes de su alma. El objetivo de la República es establecer una ciudad armónica, basada en una concepción de la justicia que a su vez armonice al individuo y a la sociedad. La mejor ciudad, el mejor Estado, será aquel cuyo objetivo sea la búsqueda, la producción del mejor tipo de individuo. La respuesta de Platón es que un Estado no estará libre de conflictos entre facciones, no será armónico hasta que los reyes se conviertan en filósofos y los filósofos se conviertan en reyes. La República nos pide considerar cómo sería una ciudad gobernada por filósofos. ¿Cómo sería, por ejemplo, que Sócrates gobernara a una ciudad? ¿O cómo sería, por ejemplo, que el mismo Platón gobernara a una ciudad? ¿Cómo sería en general para un filósofo gobernar? Pero una ciudad como la que concibe Platón requeriría de algunos componentes que no le gustan a todo el mundo. Por ejemplo, requeriría, como lo vamos a ver en el libro 2, de una censura a los poetas. Platón es de la idea de que los poetas prácticamente deben ser echados de la ciudad ideal por lo que a su juicio es una pésima influencia que ellos hacen en la formación, sobre todo de los guardianes de la ciudad. También requeriría, o va a requerir Platón para esta ciudad, una prohibición para que los guardianes o los auxiliares tengan familia y tengan propiedades. Y requeriría también el uso de mentiras piadosas, el uso de mitos y leyendas como mentiras piadosas para tratar de que los guardianes, sobre todo los guardianes en general, a quien le convenga mediatizar a quienes gobiernan, ¿verdad? Se sientan bien con el lugar que se les plantee que tienen que ocupar dentro de la ciudad. Es una especie así el uso de las mentiras piadosas como lo que hoy en día sería el uso de la propaganda o de la ideología dentro de un estado, dentro de una ciudad. Entonces, aquí ya vemos que Platón, que comienza con un análisis de lo que debe ser la ciudad ideal, inmediatamente asume que tiene que tener este tipo de condiciones que de alguna manera ponen de alguna manera evidencian su concepción de que el Estado está por encima de la esfera de lo privado. Y esto trae sin duda unas consecuencias en la apreciación de la obra platónica que vamos a ver a continuación. Esto trae como consecuencia que más que una utopía, para algunos, la república es entonces una distopía del régimen ideal. Es decir, una utopía perversa que pierde el sentido ideal que debe tener una utopía y que por el contrario se caracteriza por una serie de condiciones que van contra, por ejemplo, la libertad. De hecho, la mayor parte de la teoría política moderna es contraria al legado de Platón. El Estado moderno se basa en la separación de la sociedad civil y el gobierno, en la separación de la vida privada del Estado. La República de Platón no reconoce tal separación o tal independencia de la esfera de lo privado. Por esta razón, Platón es considerado por algunos como el primer inspirador de un Estado totalitarista. Incluso hay una anécdota
de que un famoso profesor en una universidad también famosa, cuando iba a dedicarse al estudio del tema de Platón, comenzaba sus clases diciendo, bueno, ahora vamos a estudiar al fascista Platón. Todo esto proviene, según el análisis de los expertos, de un libro que en el año 1950, un epistemólogo que tiene muchos libros que tienen que ver con la filosofía de la ciencia, como fue Karl Popper, se dedicó a escribir un libro que llamó sobre política, que llamó La sociedad abierta y sus enemigos, en donde él se plantea analizar de manera rigurosa quiénes son los pensadores que influyeron, los intelectuales que influyeron en la instauración de sistemas totalitaristas, por ejemplo, el de Hitler en Alemania y el de Stalin en Rusia. Y Popper llega a la conclusión de que aunque Hegel y Marx principalmente tienen una responsabilidad en la manera como se establecieron estos regímenes, el principal responsable, porque fue el precursor de todo esto, para Popper, repito, fue justamente Platón. La República de Platón es una república de un tipo muy especial. No es un régimen como los nuestros, dedicados, al menos teóricamente, a maximizar las libertades individuales, sino que es un régimen que coloca la educación de los ciudadanos, la educación de sus miembros como su propósito fundamental. La República es una asociación tutelada cuyo objetivo principal es educar a sus ciudadanos para que ocupen posiciones de liderazgo público y de alta responsabilidad política. No en balde Platón fue fundamentalmente un maestro que fundó la academia, uno de los primeros centros de enseñanza política. Si recordamos, realmente el segundo, el primer centro lo formó un filósofo que se llamó Isócrates, que era coetáneo y opositor, si se quiere, de las ideas platónicas. Platón incluso concibe la República como una especie de libro de texto, como una especie de guía de estudios para ser utilizado en su academia, para ser utilizado en la institución que él formó para preparar a los próximos líderes y hombres de Estado de Grecia y en general del mundo antiguo conocido. Ahora, ahora bien, ¿qué motivó a Platón a escribir la República? La motivación dominante de la teoría política de Platón es su deseo de un cambio radical de la cultura y de las instituciones políticas de Atenas y Grecia. Este deseo creció de su experiencia política asignada por la decepción y el fracaso. El carácter utópico de su libro es el reverso de la profunda desilusión que él sintió en su experiencia política en la polis ateniense, como es el caso de los 30 tiranos sobre todo, y de la frustración que sintió Platón en Siracusa o Sicilia durante los conocidos episodios de Dionisio y Dión. Para corroborar lo anterior, tenemos una versión del propio Platón de por qué escribió él la República. Nos referimos a esa suerte de autobiografía intelectual, o si se quiere política, que escribió Platón, a la que convencionalmente hemos llamado, o han llamado los historiadores de la filosofía, la Carta 7. Allí Platón escribió, y comenzamos a citar: Antaño, cuando yo era joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos. Tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos, y las circunstancias en que se me presentaba la situación de mi país eran las siguientes. Al ser acosado por muchos lados el régimen político entonces existente, se produjo una revolución. Los 30 tiranos, se constituyeron con plenos poderes como autoridad suprema. Ocurría que algunos de ellos eran parientes y conocidos míos, caso de Cármides y Critias, y en consecuencia me invitaron al punto a colaborar en trabajos que, según ellos, me interesaban. Lo que me ocurrió no es de extrañar dada mi juventud.
Yo creí que iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injusto para llevarla a un sistema justo, de modo que puse una enorme atención en ver lo que podían conseguir. En realidad, lo que vi es que en poco tiempo hicieron parecer de oro al antiguo régimen. Al observar yo estas cosas y ver a los hombres que llevaban la política, así como las leyes y las costumbres, cuanto más atentamente lo estudiaba y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me parecía administrar bien los asuntos públicos. Por una parte, no me parecía que pudiera hacerlo sin la ayuda de amigos y colaboradores de confianza, y no era fácil encontrar a quienes lo fueran, ya que la ciudad ya no se regía según las costumbres y usos de nuestros antepasados, y era imposible adquirir otros nuevos con alguna facilidad. Por otra parte, tanto la letra de las leyes como las costumbres se iban corrompiendo hasta tal punto que yo, que al principio estaba lleno de un gran entusiasmo para trabajar en actividades públicas, al dirigir la mirada a la situación y ver que todo iba a la deriva por todas partes, acabé por marearme. Sin embargo, no dejaba de reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la situación y, en consecuencia, todo el sistema político. Pero si dejé de esperar continuamente las ocasiones para actuar y al final llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados, pues su legislación casi no tiene remedio sin una reforma extraordinaria unida a felices circunstancias. Entonces me sentí obligado a reconocer, en alabanza de la filosofía verdadera, que sólo a partir de ella es posible distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como en la privada. Por ello, no cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos puros y auténticos, o bien los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a ser filósofos verdaderos. Terminamos de citar a Platón en la carta 7. Aquí se palpa la desilusión de Platón al ver lo que hizo la tiranía, al ver lo que hicieron sus parientes que formaban parte y eran líderes de los 30 tiranos. También al percatarse de la situación de decaimiento, conflicto y de malos gobiernos que padecían las naciones de su tiempo. Finalmente, allí sugiere en la carta 7, Platón de manera abierta que no se puede esperar que haya justicia hasta que los reyes se conviertan en filósofos y los filósofos en reyes, una referencia directa a la república, como lo vamos a ver. Así, esta pequeña autobiografía provee una especie de introducción de preámbulo a la república. Ahora vamos a comentar o a analizar acerca de los personajes que aparecen en los 10 libros de la República. Vamos a hacer un recuento de todos los personajes que van apareciendo en desde el primer libro hasta el último libro de la República. En primer lugar está Sócrates, por supuesto, de quien no es necesario dar ninguna descripción, puesto que lo conocemos ya, lo hemos venido estudiando con detenimiento las últimas semanas. Luego está Céfalo. Céfalo es un anciano comerciante, un hombre rico, quien, por cierto, y este es un dato que quiero que fijen en memoria, muere en el año 429 a.C., 2 años antes del nacimiento de Platón. Está Polemarco, que es hijo de Céfalo, hombre de honor, muerto por defender la democracia bajo el gobierno de los 30 tiranos. O sea, el Polemarco histórico murió aproximadamente en el año 404, cuando gobernaron los 30 tiranos en Atenas. Está Lisias, hermano de Polemarco, hijo de Céfalo, un orador. Está Eutidemo, que es el tercer y último hijo de Céfalo presente, una persona de la cual no se sabe bastante poco del Eutidemo histórico. Aparece Glaucón, que es el hermano menor de Platón, un hombre afecto a la guerra.
Está Adimanto, que es el hermano mayor de Platón, un hombre que le daba preponderancia al disfrute de los placeres. Está Trasímaco. Trasímaco era un filósofo, un sofista y un orador, que es un hombre con unos conocimientos muy firmes, y también, al igual que Sócrates, aunque de manera distinta si se quiere, un educador. Aparece allí también Carmántides, que era un discípulo de Sócrates, pero también admirador, aunque moderado, de Trasímaco. Y finalmente va a aparecer en la República, a lo largo de los 10 libros de la República, específicamente Clitofonte aparece en el primero, va a aparecer Clitofonte, que es un discípulo crítico de Sócrates y un admirador apasionado de Trasímaco. Este diálogo, como se evidencia de la presencia de Céfalo, muerto en el 429 a.C., 2 años antes del nacimiento de Platón, y de la presencia de Glaucón, hermano de Platón, y entonces nacido después del 427 a.C., es, a diferencia de la Apología y posiblemente del Critón, absolutamente ficticio. Es decir, Céfalo muere en el 429, Glaucón nace con absoluta necesidad por ser menor que Platón después del 427. Así que es históricamente imposible la reunión de estos personajes, lo que demuestra, a diferencia de la Apología, el carácter absolutamente ficticio de esta magna obra de Platón. Ahora bien, en base a lo anterior, quiero resaltar el hecho de que aquí no se está, no debemos en ningún momento presumir que las expresiones o los conceptos que dice Sócrates son, aunque pudieran provenir de él, pero no son los puntos de vista de Sócrates. Tampoco lo de ninguno de los interlocutores del diálogo. Todos son los conceptos de Platón. Y cuando digo todos son los conceptos de Platón, es que los puntos de vista de Sócrates son de Platón, pero también son los puntos de vista de Glaucón o son los puntos de vista de Adimanto. En todo caso, Platón se sirve de todos estos personajes para analizar sus propias ideas, confrontar sus propias ideas con sus debilidades y tratar de argumentar en base a sus fortalezas para poderlas fijar como conceptos y criterios de lo que debe ser la política y especialmente de lo que debe ser una ciudad o cómo debe conformarse una ciudad ideal. ¿Dónde se escenifica la República? La República se escenifica en un lugar cercano a Atenas, ¿okay? En un puerto, en una ciudad puerto que se llama El Pireo. Allí vive este anciano que vimos, que es padre de 3 hijos, Céfalo, está la casa de Céfalo, y allí, como veremos, se dirige Sócrates a una actividad y es invitado a la casa de Céfalo, y el diálogo transcurre completamente entonces allí en El Pireo, esta ciudad puerto cercana apenas a 9, aquí que queda apenas a 9-10 kilómetros de Atenas, como vemos en el mapa. Una última precisión antes de comenzar el análisis del diálogo en sí. Aunque la República fue el resultado de una comprensible desilusión de Platón por sucesos políticos que sucedieron en el 404 a.C., caso de los 30 tiranos, y de otros que sucedieron bastante después, como sus viajes a Siracusa entre el año 380 y 360 a.C., y aunque la República fue escrita, aproximadamente cerca del 380 a.C., el diálogo, el contenido de la República, se escenifica bastante antes de esa fecha, presumiblemente durante la época que Platón, en la Carta 7, como acabamos de leer, dice que las acciones de los tiranos hicieron parecer de oro, es decir, durante la época de oro de la democracia ateniense. Y específicamente, aproximadamente cerca del año 420
al 416 durante lo que se llamó la Paz de Nicias. Ahora sí, por fin vamos a analizar el contenido concreto del diálogo. Acompañado de Glaucón, el hijo de Aristón, bajé ayer al Pireo con el propósito de orar a la diosa y ganoso al mismo tiempo de ver cómo hacían la fiesta, puesto que la celebraban por primera vez. Parecióme en verdad hermosa la procesión de los del pueblo, pero no menos lucida la que sacaron los tracios. Así comienza el diálogo, el diálogo La República. Así comienza el libro primero de la República. ¿Qué vemos allí en el exacto principio del libro? Bueno, vemos que Glaucón y Sócrates habían ido al Pireo a una especie de carnaval, en donde se iba a celebrar de alguna manera que se estaba aceptando una nueva diosa dentro del altar de dioses, vamos a decirlo de esa manera, de los griegos. Esa nueva diosa era una diosa de origen tracio. Los tracios era un pueblo más o menos nómada que se estableció en varias partes, que creía en varias partes del mundo conocido de la época, que creían, por ejemplo, en la inmortalidad como principio fundamental pues de sus creencias religiosas, y que se establecieron en el noreste, entre otras muchas partes, repito, se establecieron también en el noreste de Grecia. Allí se estaba, en el inicio de la República, se trata de cuando los griegos, los atenienses, aceptaron que una diosa tracia entrara al altar de sus propios dioses. Esta diosa era una diosa parecida a Atenea, que se llamaba Bendis, por cierto. Y de aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Por qué Platón arranca la obra, si se quiere, con este comentario? Pensemos un poco en la apología. En la apología Sócrates fue, entre otras cosas, acusado y después condenado a muerte porque no creía en los dioses y porque proponía, y esto es lo que importa con respecto al análisis, dioses nuevos. Bueno, aquí de alguna manera Platón deja bien claro que no era Sócrates, que no fue Sócrates quien propuso dioses nuevos dentro de Atenas, sino que eran los propios atenienses que por conveniencia política, para facilitar las relaciones con otros pueblos o con otras gentes, para quizás sacarle provecho a la cuestión comercial, promovían y aceptaban que dioses extraños entraran a su propio culto. Seguimos con el diálogo. Después de orar y gozar del espectáculo, emprendíamos la vuelta hacia la ciudad, y he aquí que habiéndonos visto desde lejos según marchábamos a casa, Polemarco, el de Céfalo, mandó a su esclavo que corriese y nos exhortara que le esperásemos. Y el muchacho, cogiéndome del manto por detrás, me dijo: Polemarco os exhorta que le esperéis. Volviéndome yo entonces le pregunté que dónde estaba él. Él allá atrás, contestó, que se acerca, esperadle. Bien está, esperaremos, dijo Glaucón. En efecto, poco después llegó Polemarco con Adimanto, el hermano de Glaucón, Nicerato el de Nicias, el de la Paz de Nicias, y algunos más. Al parecer venían de la procesión, y dijo Polemarco: a lo que me parece, Sócrates, marcháis ya de vuelta a la ciudad. Y no te has equivocado, dije yo. ¿Ves? Repuso. ¿Ves cuántos somos nosotros? ¿Cómo no? Pues o habéis de poder con nosotros, u os quedáis aquí. Y no hay, dije yo, otra salida, el que os convenzamos de que tenéis que dejarnos marchar. Y podríais convencernos, dijo Polemarco, si nosotros no queremos. De ningún modo, respondió Glaucón. Pues haceos cuenta que no hemos de querer. Y Adimanto, el hermano de Glaucón, que venía con Polemarco, añadió: ¿no sabéis
añadió, así como mediando en la discusión: ¿no sabéis acaso que al atardecer habrá una carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa? A caballo, dije yo, eso es cosa nueva. ¿Es que se pasarán unos a otros las antorchas corriendo montados? ¿O cómo se entiende? Como tú lo has dicho, replicó Polemarco, y además celebrarán una fiesta nocturna que será digna de ver, y nosotros saldremos después de levantarnos de la cena y asistiremos a la fiesta y nos reuniremos allá con mucha gente joven y charlaremos con toda ella. Quedaos, pues, y no penséis en otra cosa. Veo, dijo Glaucón, que vamos a tener que quedarnos. Pues, si así parece, dije yo, habrá que hacerlo. ¿Por qué el libro comienza con esta confrontación, con esta conversación no amistosa, inamistosa entre Polemarco y Sócrates? ¿Por qué Polemarco exhorta a Sócrates a quedarse, y por lo menos no le ruega que se quede? Bueno, desde las primeras líneas, y aquí continuamos el análisis del libro, ¿verdad?, de la República, vemos una pista sobre lo que será tratado en él. En primer lugar, vemos que hay un contraste entre lo que es la democracia y lo que es la filosofía. El mismo contraste que pusimos en evidencia cuando analizamos la apología. Polemarco, cuando se enfrenta a Sócrates, o cuando llega donde está Sócrates, el argumento que le antepone para imponer su punto de vista, para imponerle que se quede, es que él viene acompañado de una cantidad de gente, que ellos son muchos. Es decir, el criterio de la democracia, que mandan, que manda justamente la opinión de la mayoría. Mientras tanto, Sócrates, cuando trata de razonar con Polemarco, lo que le dice es: pero no te puedo convencer, no te puedo tratar de razonar y argumentar. Es decir, Sócrates confronta a Polemarco con la filosofía, con lo que es la espina dorsal de la filosofía, el razonamiento, la necesidad de que se reconozca al mejor argumento. Entonces aquí ya Platón, empezando la obra, contrapone nuevamente estas dos concepciones de cómo debe ser, de cómo debe ser estructurado un Estado, y se plantea la pregunta: ¿quién debe gobernar? ¿Polemarco, que representa a la mayoría, aduciendo la fuerza de la mayoría, o debe gobernar Sócrates, aduciendo el argumento de la mejor razón, de la racionalidad, y de que se debe respetar sobre todo a las ideas? Luego viene la intervención de Adimanto, cuando ya el punto está llegando a la discusión entre Polemarco y Sócrates, está llegando a un punto bastante álgido. Adimanto, el hermano de Glaucón, dice, recordemos, Adimanto dice: pero quédense porque hay unas carreras de caballos. Y entonces allí Sócrates toma el tema de las carreras de caballo, y el mismo Polemarco de alguna manera se suma al tema y lo explica, se extiende en la explicación que había dado Adimanto. Allí Platón, en nuestra opinión, plantea la pregunta de que si es o no posible que haya una especie de acuerdo entre las dos maneras de concebir quién debe gobernar. ¿Es posible llegar a un acuerdo? ¿Es posible llegar a un pacto entre quienes conciben que es la mayoría la que debe regir y los filósofos que conciben que es la razón la que debe regir? Eso es más o menos lo que desde el punto de vista político vemos nosotros que se pone en evidencia desde el mismo inicio de la obra, en este encuentro, porque no es realmente una conversación en un sentido estricto, en este encuentro un poco inamistoso entre Polemarco y Sócrates. Antes de seguir, vamos, en aras de tratar de entender eh,
que Platón está queriendo hacer aquí en la República, vamos a ver qué representan, ya no tanto quiénes son, como lo vimos cuando dijimos quiénes eran los personajes, quiénes son los personajes que aparecen en los 10 libros de la República, sino que vamos a limitarnos a los personajes que aparecen en el libro primero de la República, que son Céfalo, que como dijimos es un rico y anciano comerciante, pero también un venerable padre de familia. Polemarco, el hijo de Céfalo, hombre de honor, defiende no solo su honor y el de su familia, sino el de sus ciudadanos. Y Trasímaco, que es un orador, un hombre que rivaliza con Sócrates como educador de futuros líderes y hombres de Estado. Y por supuesto aparece Sócrates. Entonces, estos son los personajes que aparecen, cada uno con su perfil, en el libro primero de la República. Sócrates, Trasímaco, que es un filósofo, un educador, Céfalo, que es un hombre padre de familia, venerable, tradicionalista, y Polemarco, hijo de Céfalo, que es un hombre que se caracteriza por defender el honor en el sentido más general, no solo el suyo, no solo el de su familia, sino el de su ciudad, el de sus conciudadanos. ¿Qué es la pregunta que viene entonces? ¿Qué representan? Ya sabemos quiénes aparecen en el libro primero de la República. La pregunta entonces, ¿qué representan? Si es que representan algo, estos personajes que Platón nos pone allí al inicio del diálogo. Bueno, en nuestra opinión, Céfalo, comerciante, un hombre rico, representa la parte apetitiva del alma. Representa también la clase de los comerciantes, la clase de los trabajadores, la clase de los artesanos dentro de la sociedad ideal que Platón propone. Polemarco, un hombre que defiende el honor y defiende su ciudad, representa la parte irascible del alma, pero también representa a la clase de los auxiliares, a la clase de los guardianes, a la clase de las personas que están dispuestas a dar la vida para defender a sus conciudadanos. Mientras que Trasímaco y Sócrates representan tanto a la parte racional del alma como a la clase de los gobernantes, de los filósofos dentro de esa ciudad ideal que Platón se plantea. Individualmente, cada uno de ellos representa respectivamente lo que acabamos de decir y lo recalco. Céfalo, la parte apetitiva del alma, pero también la clase de los comerciantes. Polemarco, la parte irascible del alma, pero también la clase de los guardianes dentro de la ciudad. Y Trasímaco y Sócrates representan en este libro primero, de manera individual, a la parte racional del alma, pero también a la clase de los filósofos o de los gobernantes dentro de la ciudad. Ahora bien, en conjunto, ellos tres representan una especie de microcosmos. En ellos tres está representado entonces toda la humanidad, al menos la humanidad ideal, como la concibe Platón que debe ser. Hay incluso algunos personajes que, como en las películas, tienen varios roles o representan varias cosas, como es el caso de Céfalo, cuestión que vamos a ver a continuación cuando analicemos la primera verdadera conversación que tiene lugar. Y decimos verdadera porque aunque hubo ahí una situación parecida a conversación entre Polemarco y Sócrates, realmente fue una especie de altercado que tuvieron allí y que ya interpretamos desde el punto de vista político. Ahora vamos a ver, repito, vamos a analizar próximamente la verdadera primera conversación que tiene lugar en la República, que es entre Céfalo y Sócrates. Céfalo, que representa la parte, como acabamos de decir, apetitiva del alma. Ese es un ya primer rol que tiene Céfalo en la República, pero que también representa la vejez, la tradición y la familia, desde una concepción, por supuesto, tradicional. Vamos entonces al análisis de la conversación, la primera de las tres conversaciones
que se tienen sobre el tema de la justicia en este primer libro de la República, la conversación con Céfalo. Al principio del diálogo, cuando Polemarco llega con sus amigos a la casa de su padre, de Céfalo, allí está este, justamente retornando de rezar en su jardín, todavía portando una corona en su cabeza, pues había realizado unos sacrificios rituales. Céfalo le da una cálida bienvenida a Sócrates, pero Sócrates hace algo más bien abrupto. Dime, Céfalo, ¿qué se siente ser tan viejo? ¿Qué se siente ser como tú? ¿Todavía tienes la necesidad de tener sexo? Imagínense ustedes que ustedes tienen al abuelo en la casa, o a su padre que es muy viejo, y llega un amigo que va a conversar, que viene a conversar con ustedes, y sale el abuelo de uno o el padre de uno ya desesperado de su propia soledad a la que lo condena la edad, a tratar de hacerse, a tratar de tomar para sí esa amistad que es de uno, que eso lo hemos visto muchas veces, y se le presenta el amigo. Y hola, caramba, bienvenido, qué bueno que viniste aquí con mi hijo, con mi nieto, Raúl, o Carlos, o Humberto, pero, cónchale, no solamente te pongas a hablar con él, conversa conmigo también un poco, porque yo te quiero mucho, tratando de ganarse al amigo para entrar a una conversación. Imagínense eso y que de golpe el amigo de uno le diga a nuestro padre o al abuelo, oye, vale, ¿y tú por qué estás tan viejo? ¿Qué se siente ser tan viejo como tú? Chico, y tú tira, chico, tú tienes relaciones sexuales todavía con esa edad y esa pinta que tienes. Bueno, más o menos eso es lo que hace Sócrates cuando le dice a Céfalo, que sale a recibirlo de una manera muy amable, dime, Céfalo, ¿qué se siente ser tan viejo? ¿Qué se siente ser como tú? ¿Todavía tienes la necesidad de tener sexo? A lo que Céfalo responde todavía muy amablemente, oh, gracias a los dioses ya pasé eso. Gracias a los dioses ya no siento deseos eróticos. A mi edad puedo disponer de mi tiempo. Cuando yo era joven, eso era todo lo que yo hacía. Yo pensaba en el sexo todo el tiempo y cuando no pensaba en el sexo estaba haciendo dinero. ¿Te parece algún amigo mío? Pero ahora, ya habiendo tenido suficiente de ambas cosas, puedo emplear mi vejez, el crepúsculo de mi vida, dedicado a los dioses, realizándoles sacrificios. Sigamos con el análisis. Céfalo, motivado después por una pregunta de Sócrates, también descortés, sobre qué provecho le ve Céfalo a tener dinero, dice que tener dinero le permite ser justo, en el sentido de no tener que mentirle a los hombres y poder pagar sus deudas, tanto a los hombres como en sacrificio a los dioses. Allí Sócrates le hace convenir a Céfalo que la justicia para él, o sea, para Céfalo, es no decir mentiras y pagar las deudas, regresar lo que le han prestado a uno. Es decir, Sócrates reduce y hace convenir a Céfalo en eso, de que el concepto de justicia de Céfalo es no ser mentiroso como Pinocho, ¿verdad? Y hacer un poco lo que dice el amigo aquí a la derecha, darle a cada quien lo suyo, lo que le pertenece. Pero una vez que el pobre Céfalo conviene en que esa es su idea de justicia, Sócrates le suelta las siguientes perlitas. Si alguien recibiera armas de un amigo que está en su sano juicio, pero si éste enloqueciera y las reclamara, cualquiera estaría de acuerdo en que no se las debe devolver, y que aquel que las devolviese no sería justo, ni tampoco si quisiera decir toda la verdad a quien estuviera en tal estado, que estuviera loco. Por consiguiente, Céfalo, no se puede definir la justicia como tú dices, como el decir la verdad y devolver lo que se ha recibido. O sea, Sócrates, como si fuera poco, la manera descortés como trató a Céfalo al principio, donde le pregunta al pobre viejo que si todavía tiene sexo, y como si fuera poco preguntarle que si es feliz o no es feliz con el dinero que tiene. Y hay un episodio que no describo aquí incluso en donde dice que bueno, que él es feliz porque, que le asegura que la gente dice que él es feliz porque tiene dinero, incluso. Después de esa serie
de afrentas que le hace a Céfalo, pues conviene con él en que el concepto de justicia de Céfalo es no mentir y darle a cada quien lo que le corresponde, lo que se le debe, darle a cada quien lo que le pertenece, pero inmediatamente le suelta este argumento, que es un argumento grosero. Bueno, dígame ese concepto de justicia que tienes tú. Entonces, según ese concepto de justicia que tú tienes, prácticamente le dice, si tú tienes un amigo loco, un amigo que te prestó un arma y se vuelve loco, según ese criterio, entonces tú le darías el arma al loco, pues. Y según ese criterio, no solamente le das el arma al loco, sino que te sentarías con el loco a decirle que está loco, o sea, hacerlo sentir mal. Entonces, caramba, realmente lo que ha recibido Céfalo de Sócrates es un trato que no tiene lo más alejado posible de la cortesía, sobre todo de un visitante, ¿no? Y en ese momento Céfalo, bueno, me imagino que obstinado, ladillado, exasperado por Sócrates, se excusa y dice abruptamente, bueno, les dejo la argumentación a ustedes, yo voy al jardín a seguir con mis sacrificios. ¿Cómo debemos interpretar desde el punto de vista político este episodio con Céfalo? ¿Por qué Platón trata al viejito Céfalo de esta manera? Ya la foto que pongo allí sugiere cuál es la idea que tenemos nosotros de la razón por la cual Platón trata a Céfalo de esta manera. ¿Qué quiere significar? Vamos a precisar más la pregunta. Platón al poner a Sócrates en el inusual papel de ser rudo y maleducado. Bueno, yo creo que al menos hay dos interpretaciones posibles de la conducta de Platón. La primera, y menos importante, es que Platón ha desestimado de un plumazo el concepto de justicia que para sentirse bien con ellos mismos pueden tener los ricos e ignorantes basado en las facilidades que les puede brindar el dinero. Como yo tengo plata, yo concibo la justicia como poder hacer buenos y muchos sacrificios a los dioses, de manera tal de yo sentirme bien, sobre todo en mi vejez, porque puedo usar mi plata para hacer cualquier cantidad de sacrificios y meterme en la cabeza, por ejemplo, que después de muerto yo voy a ir al cielo porque cumplí con los dioses. Más o menos eso es lo que Platón, en mi opinión, le quiere decir a Céfalo, o sea, le rechaza a Céfalo ese concepto de que a través del dinero, a través de las cosas, del abuso, de las cosas materiales que muy pocos tienen, se puede no solo acceder, sino condicionar lo que es justicia. Pero muchísima más importante para nosotros es la segunda interpretación posible de la conducta de Platón. Oído al tambor. Céfalo, y aquí viene lo del segundo papel o rol de este personaje que mencionábamos más arriba, representa también, como dijimos, lo convencional en los dos sentidos del término, lo arcaico y lo irreflexivo. Atacando a Céfalo, como lo hace Sócrates, atacando a Céfalo, como lo hace, Sócrates ataca la encarnación de la opinión convencional y tradicionalista. Sócrates, Platón, pues, al echar a Céfalo, ha roto, sin contemplaciones, los nexos o lazos con la tradición, con la autoridad tradicional y con las concepciones atávicas. Voy a repetir esta transparencia. Atacando a Céfalo, como lo hace, Sócrates ataca la encarnación de la opinión convencional y tradicionalista. Sócrates, Platón, pues, al echar a Céfalo, ha roto, sin contemplaciones, los nexos o lazos con la tradición, con la autoridad tradicional y con las concepciones atávicas. Céfalo es borrado del mapa, del diálogo, no aparece más nunca. La tradición es borrada también del mapa y en las próximas casi 400 páginas, 370 páginas aproximadamente de la República, no volverá a aparecer. De aquí en adelante, los protagonistas podrán argumentar como quieran, sin la presencia, el control, la supervisión o la censura de Céfalo. Céfalo, la encarnación de la opinión convencional.
O sea, repito, Platón, desde el punto de vista político, lo que hace es que le da una patada por el trasero a la opinión, a la autoridad convencional de su libro La República. La expulsa del libro La República y con ella expulsa la posibilidad de censura, la posibilidad de control y deja abierto el camino para que de aquí en adelante los protagonistas del diálogo hablen sin ningún tipo de limitación, tratando de basarse sobre todo o únicamente en la razón y en el argumento. Vamos ahora a analizar la segunda conversación de las tres que hay en el libro primero, que es la conversación que tiene Sócrates con el hijo de Céfalo, la persona que lo había invitado, por cierto, con quien había tenido el desencuentro al principio del diálogo, con Polemarco. Sócrates prosigue su discusión con el hijo de Céfalo, Polemarco. Polemarco es descrito en el diálogo como alguien que soporta o apoya a su familia, amigos y conciudadanos, como ya lo vimos. Recordemos incluso que el Polemarco histórico, el de carne y hueso, fue asesinado por los 30 tiranos por defender la democracia en el año 404. Polemarco se muestra no solamente preocupado por las necesidades del cuerpo, como lo hizo su padre, sino también por la defensa del honor y la defensa de la polis. Él acepta y propone la visión de justicia del poeta Simónides, que dice aparentemente lo mismo que Céfalo. Dice que la justicia es devolver lo que se debe. Pero Polemarco interpreta esto como que justicia significa hacer bien a los amigos y dañar a los enemigos. O sea, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ya no lo que le pertenece, como decía Céfalo, sino lo que le corresponde. El bien a los amigos y el mal a los enemigos. Justicia entonces es ser leal a sus conciudadanos, es ser leal a su ciudad, es defender el honor de la ciudad, es defender el honor de sus compatriotas, porque estos son amigos. Aquí vamos a ver, como lo hemos hecho con todos los conceptos que hemos hasta ahora discutido, hacer una especie de mnemotecnia para recordar el concepto de justicia de Polemarco. Que por cierto, hablando de mnemotecnia, aquí lo anoté, el concepto de justicia de Polemarco, como lo dice en la obra, era el concepto del poeta Simónides. Y el poeta Simónides justamente fue el inventor de la mnemotecnia. El concepto de Polemarco, repito para que lo fijemos, es que la justicia consiste en hacer el bien a los amigos y en hacer el mal a los enemigos, como se desprende de esta foto y la ubicación que hemos dispuesto de ella en la lámina que estamos estudiando. Sigamos entonces con el análisis. Pero Sócrates confronta a Polemarco sobre la base de que la lealtad a un grupo, a cualquier grupo, no puede ser utilizada, no puede ser una virtud en sí misma, y lo hace utilizando un argumento, una pregunta que es recurrente en Sócrates. Sócrates le pregunta: ¿cometemos nosotros errores? ¿No está la distinción entre amigo y enemigo basada en una especie de conocimiento, en la percepción subjetiva de quién es tu amigo y quién es tu enemigo? ¿Acaso no confundimos a veces un amigo por un enemigo? A veces, dice Sócrates, los enemigos fingen que son amigos y a veces creemos que un amigo es un enemigo. Aquí se coló esta foto que ustedes decidirán pues si tiene o no tiene que ver con lo que estamos hablando o si le da o no le da la razón a Sócrates en el argumento que está utilizando con Polemarco. Entonces, sigue Sócrates: ¿cómo podemos decir que la justicia es ayudar a los amigos y dañar a los enemigos cuando ni siquiera podemos estar seguros de quiénes son realmente nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos?
Quizás en la única circunstancia en la cual el concepto de justicia de Polemarco tiene algún sentido para Platón es en la guerra. Ocasión única en la que la virtud, el arete, que enseñaban los poetas, Homero, Aristófanes y Simónides, entre otros, tendría algún valor. Pero no puede ser que la justicia sirva solo para la guerra. Aclaro el último párrafo. El concepto de justicia de Polemarco, de que hay que hacer el bien a los amigos y dañar a los enemigos, obviamente, donde puede tener sentido es en la guerra, en donde hay que dañar necesariamente a quienes nos confrontan, a los enemigos. Y ese es el concepto que han venido alimentando históricamente los poetas. Esa es la excelencia, el arete, que era el valor, el ser valeroso que habían venido defendiendo los poetas desde Homero hasta acá, hasta la época en que se escribió la República. Entonces, Platón puede en algún momento dado estar de acuerdo con que ese concepto de justicia es válido, pero, pero solo para la guerra. Y un concepto de justicia que sea válido solo para la guerra no puede en general ser el concepto aceptado o el mejor concepto de lo que es justicia. De este último análisis que acabamos de hacer y de la adjudicación de autoría a los tiranos que hace Platón del concepto de justicia de Polemarco, ¿verdad? Se desprende algo muy importante sobre lo cual ya hemos hablado y que vamos a ver, porque es una parte fundamental en nuestro análisis de la próxima semana en el libro 2. Como lo es el desprecio que siente Platón por las ideas de los poetas. Hay un episodio aquí en donde Platón le dice a Polemarco de manera irónica: Polemarco, pero ese concepto tuyo que dices que es de Simónides y que viene de los poetas, yo creo que tú estás equivocado. Yo creo que eso no se le puede adjudicar, irónicamente hablando, lo dice, a una gente de tanta excelencia como los poetas. Eso debe ser más bien producto de las ideas o debe ser una propuesta de fulano, sutano y perencejo, y le nombra allí a los tiranos más conocidos de la época. Como diciendo, de alguna manera, Platón, o sea, que las ideas de los poetas sobre la justicia, en todo caso, sirven a estos señores o se parecen demasiado a la que estos señores profesan. Y ya sabemos por el análisis del Fedón que cuando Platón dice que una cosa se parece mucho a otra, prácticamente está diciendo que son de la misma naturaleza y que son casi iguales. Eso es una conclusión que se pone en evidencia del pensamiento platónico ya en este primer libro y que él de manera se pone en evidencia de manera implícita en este primer libro, pero que lo vamos a ver absoluta y totalmente explícita en el libro segundo, cuando Platón propone que se saquen, que se exilien a los poetas de la ciudad ideal. Platón usa otro argumento para refutar a Polemarco. Dice Sócrates o Platón: si una persona hace justicia en el sentido de Polemarco y le hace mal a un enemigo que es bueno, puede convertirlo en injusto. De modo que la justicia crearía o induciría injusticia, y esto no puede ser, pues un hombre justo no puede hacerle mal a otro. Aquí está el gráfico, está la justicia, la injusticia, y se pone de manera gráfica que la justicia no puede crear pues o inducir injusticia. Este tipo de argumentos, por cierto, en una discusión que venía siendo eminentemente política, este tipo de argumentos que hacen uso de alguna manera de la moral, los vamos a ver que con mayor o menor importancia lo saca Platón de vez en cuando de vez en cuando para poner punto final a una discusión, ¿no? En este caso, esta era una argumentación que no era muy necesaria, traer a colación un concepto, si se quiere, moral, porque ya Polemarco estaba
hasta donde se puede, que no era totalmente, como lo vamos a ver a continuación, refutado. Pero hay otros casos más adelante, específicamente en el caso de Trasímaco, en donde sí vamos a ver que este tipo de subterfugio que usa Platón de utilizar un concepto moral en una discusión ético, en una discusión que venía siendo eminentemente política, sí es determinante, esencial, necesario para la discusión. Sigamos con el análisis. Debemos resaltar que en todo caso, aunque Polemarco, al igual que su padre, es reducido al silencio, es necesario decir que su argumento no fue completamente derrotado. Más adelante en la República, Sócrates argumentará que la mejor ciudad, el mejor régimen, se puede caracterizar por ser armonioso y lleno de paz hacia su interior, pero que esto no quiere decir que sea así con respecto a la relación con otros estados. Por esta razón, como veremos en el libro 2, aún la mejor ciudad, Calipolis, como la llama Platón, requerirá una clase guerrera, una clase de ciudadanos que Platón llamará auxiliares o guardianes, dispuestos a arriesgar su vida en batalla para el beneficio de la ciudad. La guerra y la preparación para la guerra es algo intrínseco de cualquier régimen, defiende Platón, incluso del régimen que él propone, del régimen más justo. Así, recalcamos lo esencial del argumento de Polemarco, un argumento que aparentemente acaba de refutar Sócrates o Platón, es rehabilitado y es reflotado y es utilizado después en el diálogo La República. En cualquier caso, Polemarco es despachado de una manera u otra y esto crea la oportunidad para la discusión más memorable y más larga del libro primero y quizás de toda la República. La discusión entre Sócrates y Trasímaco. Una discusión mucho más complicada que las dos que hasta ahora hemos analizado. Bueno, vamos entonces ahora a analizar la última conversación que sobre la justicia tiene lugar en el libro primero de la República, como lo es la conversación entre Sócrates y el filósofo, el sofista, el orador, el educador Trasímaco. Trasímaco puede verse de alguna manera como el alter ego de Sócrates, una suerte de su gemelo maligno. Hay una palabra, una expresión que se llama doppelganger o doppelganger, no sé cómo sería la pronunciación, una palabra que viene más que todo de alemán, pero traduce más o menos eso que está aquí en la fotografía, que es una especie de alter ego, otro yo, pero maligno. Eso pareciera que pudiera ser encarnado por Trasímaco en la República. Trasímaco es rival de Sócrates en muchos aspectos. Él, como Sócrates, es un maestro, un educador. Él reclama tener el derecho de exponerle a los otros el concepto de justicia que él, Trasímaco, tiene y al que cree absolutamente acertado. El concepto de Trasímaco no tiene que ver con devolverle nada a nadie, ni pagar deudas como planteaba el viejito Céfalo, ni nada que ver con amistad y lealtad como planteaba Polemarco. El de Trasímaco está basado en la cruda realidad. Para Trasímaco, la justicia es el interés del más fuerte y punto. La justicia es lo que le conviene al más fuerte y más nada. Aquí, como es costumbre nuestra, colocamos un gráfico que resume mnemotécnicamente, vamos a decirlo así, el concepto de justicia según Trasímaco. Trasímaco sostiene que cada sistema de gobierno, bien sea que mande uno, como es en las monarquías o las tiranías, que manden algunos, como en las aristocracias o las oligarquías, o que manden muchos, como en las democracias, cada sistema de gobierno hace sus propias reglas que benefician a la clase gobernante, a los más fuertes, y que al ser convertidas en leyes que deben ser cumplidas por los más débiles,
determinan lo que es justo, lo que es justicia, el cumplimiento de la ley. Trasímaco, como vemos, es el tipo de persona que no se anda por las ramas. El típico intelectual que disfruta desmontándole a los demás cualquier concepto romántico que tengan. El tipo de persona que le dice con gusto a un niño, por ejemplo, que el niño Jesús no existe. Pero no importa lo antipático que resulte Trasímaco, que resulte lo que dice. Hay que reconocer que hay algo, sea esto poco o sea mucho, de verdad en sus palabras. En dos platos, lo que está diciendo Trasímaco es que somos, los seres humanos, unos seres dominados por un deseo de poder y de dominación a nuestra vez. Y que motivados por eso, terminamos caracterizando con nuestra conducta la justicia como él dice. Esta es una concepción, la de Trasímaco, en la cual vamos a profundizar más adelante cuando estudiemos el Leviatán de Thomas Hobbes, pero que menciono ahora solo para que cuando lleguemos verifiquemos lo que ha sido un lugar común en la lectura de Platón. Platón es el precursor sin duda de casi todo pensamiento filosófico, o al menos de la formulación de casi todo problema filosófico. Ahora bien, lo que es cierto para un individuo es también cierto para una entidad colectiva, para un Estado. Lo que es cierto entre individuos de una misma sociedad es también cierto entre estados que son miembros de una misma comunidad de naciones. Cada gobierno, cada estado busca sus propias ventajas, sus propios intereses, convirtiendo las relaciones entre estados en una especie de guerra de todos contra todos. En lenguaje matemático podemos decir que Trasímaco, desde el punto de vista, vamos a decirlo, de las relaciones internacionales, lo que dice es que la política es un juego suma cero. Un juego suma cero es un juego en el cual el beneficio de uno es exactamente lo que el otro pierde. ¿Ok? Y el beneficio del otro es exactamente lo que el primero pierde. Eso no necesariamente tiene que ser así. Imaginémonos por lo menos una contienda electoral. El candidato A tiene unos votos y el candidato B tiene unos votos. El hecho de que el candidato B pierda unos votos no quiere decir que automáticamente esos votos se le sumen al candidato A como ganancia. Cuando eso sucede, cuando todo lo que pierde un oponente le llega al otro y todo lo que pierde el otro le llega al primero, es cuando se llama que el juego es suma cero. Entonces Trasímaco dice que desde el punto de vista, vamos a decir, de las relaciones internacionales, la política es un juego suma cero. Y las reglas, las leyes, la justicia, las establece el ganador del juego para proteger y promover sus propios intereses. Las reglas, las leyes, la justicia las establece el más fuerte, el gobernante, quien tiene la varita para regir o el látigo para regir, y las establece las leyes, la justicia y las reglas para proteger y promover sus propios intereses. Según Trasímaco, el ganador se lo lleva todo. The winner takes it all, como la canción de ABBA. Como vemos, en el caso de Carlos Marx, que mantuvo esta misma posición, tampoco la inventó él, se le ocurrió a Trasímaco, es decir, a Platón. Como hemos visto, y ya no nos sorprende, pusimos el ejemplo reciente de Thomas Hobbes, de que de alguna manera las ideas que vamos a ver que formula Hobbes están basadas en Platón, pues la de Carlos Marx pareciera que también. Incluso a veces negando algunas de las posiciones que de manera implícita asume Platón, también se ve en Platón el origen del pensamiento de algunas personas, como lo vamos a ver también con eso que discutíamos ahora y que lo vamos a ver en un instante con el problema de la moral y la política, cuando estudiemos el caso del Príncipe de Maquiavelo, después, que es la obra que estudiaremos después de la política de Aristóteles. Bueno, sigamos con nuestro análisis.
volvamos al diálogo. ¿Cómo responde Sócrates a este planteamiento, a esta concepción de Trasímaco sobre lo que es la justicia? Bueno, Sócrates confronta a Trasímaco igualito a como lo había hecho con Polemarco, con la misma pregunta, para que nos las aprendamos y la usemos por ahí cuando alguien esté discutiendo con nosotros. ¿Cometemos nosotros errores? Es decir, en este contexto la pregunta significa que no siempre es evidente u obvio qué es lo que nos conviene o nos interesa. A veces podemos creer que algo nos conviene o nos interesa cuando en realidad es perjudicial o inconveniente para nosotros. Si la justicia es el interés del fuerte, de aquel que tiene el poder, del que domina, este interés no es más que lo que el poderoso, en base a su conocimiento, experiencia y reflexión, cree que le conviene, cree que le interesa, pero se puede equivocar en su creencia. Al fin y al cabo, la gente comete errores. Y por supuesto, Trasímaco tiene que admitir el razonamiento de Sócrates. Claro que cometemos errores. Claro que un gobernante se puede equivocar en la determinación de lo que le conviene o le interesa. De donde Sócrates concluye, entonces, que como el débil, según el concepto de justicia de Trasímaco, tiene que cumplir la ley del fuerte, es decir, hacer lo que le interesa al gobernante, el débil terminaría siendo justamente, si el fuerte se equivoca en lo que son sus intereses, lo que no le conviene al gobernante, lo que no le interesa al fuerte, terminando la justicia siendo lo contrario de lo dicho por el sofista. ¿Ok? Es decir, bueno, Trasímaco, tú me acabas de decir a mí que la justicia es hacer lo que le interesa o lo que le conviene al fuerte. Pero por otro lado, hemos convenido que el fuerte se puede equivocar en determinar lo que le interesa y le conviene a él. Pero como el débil, para cumplir la justicia, tiene que hacer lo que éste le diga que le interesa o le conviene, lo que le diga que le interesa o le conviene al fuerte, si éste se equivoca en su concepto de interés y dice que le interesa algo que no solamente no le interesa, sino por ejemplo que le perjudica, aunque éste no lo sepa, el débil, al principio, el fuerte, perdón, al principio, el débil terminará justamente cumpliendo con la justicia, haciendo lo que, aunque pareciera que le interesaba y era ventaja para el fuerte, realmente lo perjudica. Entonces, la justicia terminará siendo lo que le interesa al fuerte, pero también lo que perjudica al fuerte, o sea, un contrasentido. Ese es más o menos el argumento de Sócrates. Para tratar de sacar a Trasímaco de este berenjenal en la que se había metido, en el que lo había metido Sócrates con sus argumentos, interviene uno de los presentes, que es Clitofonte, que es un partidario de Trasímaco, y trata de enmendarle el capote a este, diciendo que lo que quiso decir es que justicia es lo que el fuerte cree que le conviene, le convenga o no. Un artificio lógico que cuando Sócrates lo precisa, Trasímaco no lo acepta como suyo, porque pondría en evidencia que se había expresado muy mal anteriormente y lo dejaría muy mal parado en relación a la solidez de sus conceptos. ¿Ok? Voy a explicar este párrafo un poquito. Trasímaco dice, justicia es lo que le interesa al fuerte. Y el débil, eso lo traduce en una ley y el débil la tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Sócrates le dice, pero es que este se puede equivocar. Este se puede equivocar, el fuerte, y el débil terminaría siendo lo que le conviene o lo que no le conviene. Entonces, Clitofonte utiliza el argumento de que Trasímaco no dijo que la justicia era lo que le convenía, sino lo que creía que le convenía al fuerte. ¿Okay? Y entonces, en ese caso, el argumento de Sócrates no lo puede utilizar porque ya no puede decir que este haría lo contrario de lo que perjudicaba al fuerte, el débil, sino que lo más que puede concluir es que el débil haría lo que creía el fuerte que era de su interés, ¿no? Pero no habría una contradicción. Entonces,
Sócrates le pregunta a Trasímaco, bueno, si se va a echar para atrás, pues, y si va a aceptar el argumento de, o la ayuda que le está dando Clitofonte, si va a aceptar que él no dijo que era lo que el fuerte, que justicia era el interés del fuerte, sino que dijo que justicia era lo que creía el fuerte que le interesaba. Él encara a Trasímaco y le pregunta si quiere cambiar su argumento. Pero Trasímaco no acepta cambiar el argumento porque evidentemente pondría en evidencia que sus conceptos no estaban, vamos a decir, muy madurados y ni que sus conceptos eran muy sólidos, cosas que él no podía de ninguna manera aceptar siendo un filósofo y un hombre que se estaba contrastando pues allí justamente en sabiduría y conocimientos con Sócrates. Más bien, Trasímaco trata de inventar un argumento que dice que si un gobernante comete un error, como el dicho por Sócrates, entonces no es realmente un gobernante. El verdadero gobernante es aquella persona que actúa en su propio interés y que además conoce, sabe cuál es su interés. El gobernante actúa en su propio interés, pero tiene conocimiento de cuál es su interés. Eso es lo que dice Trasímaco. Pero termina de caer definitivamente en la trampa de Sócrates porque admite justamente lo que Sócrates necesitaba. Trasímaco admite que la justicia no es solo poder, la justicia requiere conocimiento, la justicia requiere reflexión. Y esto está en sintonía con la famosa tesis socrática, como lo vimos en la Apología, de que todas las virtudes son una forma de conocimiento, todas requieren conocimiento y reflexión. Y entonces la discusión con Trasímaco se concentra en el problema de qué clase de conocimiento requiere la justicia y en que, en el fondo, la justicia es un cierto tipo de conocimiento. Si la justicia es igual al interés de alguien o de alguno, ese interés requiere conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Le pregunta entonces Sócrates a Trasímaco una vez que lo ha llevado, que lo ha derivado a aceptar que la justicia requiere de un conocimiento. Trasímaco responde que la justicia consiste en el arte de convencer a la gente para que obedezca las reglas que soportan el interés de otros, el interés de los gobernantes. Y ese arte consiste en lograr que la gente obedezca las reglas de otros, que benefician a esos otros porque temen las consecuencias de la injusticia. La justicia es algo, esto es muy importante, que el débil respeta porque teme las consecuencias de la injusticia. La idea es que se rechace la injusticia, no por miedo a hacerla, sino por miedo a sufrirla. El gobernante, entonces, a eso ha llevado Sócrates a Trasímaco, es para Trasímaco, el gobernante entonces para Trasímaco, es aquel que tiene el coraje de cometer injusticia en su propio interés. El verdadero gobernante, dice Trasímaco, es aquel que trata a la gente, tal como el pastor a su rebaño, pero que al igual que éste con sus ovejas, la gobierna en la procura de su propio interés, del interés del gobernante. El pastor con sus ovejas las lleva a pastar, las cuida, aparentemente está actuando en función del interés de sus ovejas, pero obviamente el interés final o el principal interés, quizá el único interés del pastor es conseguir esquilar a las ovejas para vender la lana o enviarlas a mataderos para obtener un dinero. Trasímaco hace esta analogía con el gobernante. El gobernante es como el pastor. El gobernante trabaja y el gobernante se conduce como gobernante, a lo mejor con alguna apariencia, porque la requiere para su fin, ¿okay? de que está haciendo algo por la gente que gobierna, pero en el fondo, finalmente lo que está buscando, al igual que el pastor con las ovejas, es su propio interés. Sócrates gana la argumentación en el libro usando una suerte de prestidigitación, embaucando si se quiere, sacando una carta que tenía debajo de la manga, la moral. Estaba en una discusión política, estaban razonando sobre conceptos políticos y de golpe Sócrates saca la moral, deriva la conversación, deriva la argumentación de Trasímaco hacia un cierto estadio en el cual Trasímaco
tiene que reconocer, como lo vamos a ver, que lo que está defendiendo no son cosas que se lleven con la moral. Ambos, Trasímaco y Sócrates, creen que la justicia es una virtud. Y entonces Sócrates pregunta, y aquí viene la carta que se saca de la manga, Trasímaco, ¿qué clase de virtud es esa que engaña y esquila a las personas? Trasímaco, y aquí viene una parte muy importante que hay que resaltar en la obra platónica. Platón lo dice que por primera vez vio ese tipo de, 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 de expresiones, ¿no?, en un interlocutor. Trasímaco entonces se sonroja, se avergüenza cuando se percata y tiene que admitir que hasta ahora lo que ha venido defendiendo es que las personas justas, las que siguen su concepto de justicia, son unos tontos por obedecer las leyes que no los benefician para nada y que la mejor vida consiste en cometer al máximo afrentas y abusos contra otros, haciendo lo que a uno le da la gana. Trasímaco se llena de vergüenza cuando entiende que lo que ha hecho es defender la vida tiránica en todas sus manifestaciones. Lo que ha hecho, a lo que lo ha llevado Sócrates, a lo que ha denigrado Sócrates, el argumento de justicia de Trasímaco, es que Trasímaco, usted lo que estaba haciendo con ese argumento era defendiendo a los tiranos. Estaba defendiendo, más allá de los razonamientos políticos que venía utilizando, un razonamiento completamente inmoral. Usted que dice que es un filósofo como yo, que cree en el arete, que cree en la virtud, que cree en la excelencia, entonces estaba defendiendo un concepto de justicia que le servía a los tiranos y que en todo caso lo que servía era para esquilar, para robar y para perjudicar a seres humanos buenos. Por cierto, una argumentación que, como lo vamos a ver, a Maquiavelo le sabría a lo que no sabía nada, porque precisamente escribió un libro en donde defendió, El Príncipe, en donde defendió que la moral no tiene nada que ver con la política. Entonces, aquí también podemos deducir que Platón critica la justicia que propugnan los regímenes políticos conocidos, pues muchos terminaron pretendiendo instaurar la justicia según Trasímaco. Recordemos lo que leímos en la carta 7 más arriba sobre la experiencia de Platón en Sicilia, ¿no?, con el caso de Dionisio. Y así concluimos. Las tres conversaciones del libro terminan sin precisar qué es la justicia, con precisión, y Sócrates al final lo dice: yo solo sé que nada sé, porque no pude dar una explicación o dilucidar lo que realmente es la justicia. Pero lo que sí queda claro es que la justicia no es ni la que promueven los ricos para ellos sentirse bien como Céfalo, ni es la que promueven de alguna manera los poetas, ¿ok?, que fue el concepto de justicia que trató de defender Polemarco, y que es un concepto de justicia que puede ser utilizado para algunas cosas, por ejemplo para la guerra, ¿no?, de una manera muy parcial, pero no es el concepto de justicia que se está preguntando Platón y que él trata, pues, y que es parte del objetivo de esta obra, de responder, y que al final Platón hace una propuesta. Y tampoco queda claro, y queda claro que tampoco justicia es la que promueven los tiranos o muchos de los regímenes políticos de la época que actuaban tiránicamente, como defendía Trasímaco. Esto es, pues, apreciados amigos, el análisis político del libro primero de la República. Yo les sugiero que con este análisis estén de acuerdo con él o no, se tomen la molestia de volver a leer el libro 1 de la República, bueno, y confronten pues sus puntos de vista con los que aquí hemos expuesto, y para la próxima semana, bueno, podemos discutir, aparte de lo que vamos a hacer, si nos da tiempo inmediatamente, sobre esas reflexiones, y comenzaremos, por supuesto, a analizar, que es el tema de la próxima semana, el libro 2 de la República, que les pido que se lean, que trata de la conversación
que se tiene entre Glaucón y Adimanto, y que versa justamente sobre el inicio de la creación de la ciudad ideal, específicamente la instauración de los auxiliares o guardianes dentro de la ciudad ideal Calípolis que propone Platón. Eso es todo, muchísimas gracias.